Hola niños, espero que sean muy bendecidos en este nuevo domingo. Espero que estén teniendo ya un buen cierre de año. Entiendo que en el colegio ya están terminando con las clases. Yo igual estoy a punto de terminar las clases de la universidad, pasando a cuarto año, por fe. Por fe, vamos a hablar de la fe hoy día. De hecho, el título de esta clase es ¿Tengo fe? ¿En qué? Y para comenzar, vamos a leer Mateo 8, del versículo 23 al versículo 27, que dice, se llama esta parte Jesús que calma la tormenta. Y dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen. Oremos en el nombre de Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias en este día porque tú eres bueno y nos has permitido venir una vez más a través de este canal de YouTube a escuchar una enseñanza tuya, Señor. Nos has venido a enseñar, Señor, nos has permitido que nos levantemos temprano, entusiastas, con mucho ánimo para poder aprender más de ti, Señor Jesús. Te pido que tú puedas bendecir los corazones, que puedas bendecir este ánimo y que puedas añadir sabiduría a cada uno de los que está escuchando este video para que puedan atender a tu voz y para que puedan obedecer tu palabra, Señor, y poner en práctica todo lo que tú les enseñas, Señor Jesús. Te doy muchas gracias en tu santo nombre. Amén. Amén. Tengo fe. ¿En qué? Así se llama este mensaje, como ya lo dije, esta clase. Y para contextualizar un poco, ¿qué elementos tenemos en este pasaje? Uno de los elementos que tenemos más importantes, más relevantes, es que Jesús estaba durmiendo. Y partiendo por este punto de que Jesús estaba durmiendo, creo que tenemos ya un gran hito, un suceso muy especial. Porque, ¿cuándo duerme la gente? La gente duerme cuando está cansada, pero cuando sabe que no tiene preocupaciones. Es decir, si yo tengo mucho sueño y son las 2, 3 de la mañana, pero sé que tengo que entregar un trabajo el otro día muy temprano y no tengo tiempo en la mañana para estarme levantando y haciendo el trabajo, aunque tenga mucho sueño, me voy a quedar hasta la hora que sea necesario para poder entregar el trabajo y que no me bajen puntaje por atraso. Uno duerme cuando uno sabe que no tiene ninguna otra responsabilidad más que descansar y cuidar su propio cuerpo, como lo veíamos en otro video. Es necesario descansar, ¿no? Y claro, uno lo hace cuando puede hacerlo, no en cualquier momento. Cuando uno se queda dormido en el peor momento, pueden pasar las peores cosas. No sé, también me imagino el caso de un terremoto. De repente, cuando fue el terremoto de 2010, también hablamos de terremotos en otras clases, yo estaba durmiendo plácidamente, pero mis papás me despertaron para llevarme al piso de abajo y que en el piso de arriba no me pasara nada. Fue necesario despertar en ese momento para poder evitar complicaciones. Entonces, despertamos cuando tenemos que mantenernos seguros o tenemos que hacer algo urgente, y dormimos cuando no tenemos nada más de qué preocuparnos, cuando podemos descansar verdaderamente. Entonces entendemos que si Jesús estaba durmiendo es porque él, en su omnisciencia, como hablaba la hermana Mónica en la clase pasada, en su omnisciencia, en su conocimiento de Dios, él sabía que dormir era necesario y que era el momento perfecto para dormir. Se iba a desatar una gran tormenta, pero si Jesús dice que es el momento perfecto, entonces es el momento perfecto y hay que echarse una siesta nomás. No importa la situación, si Jesús lo dice, si Dios lo dice, no hay ningún problema. Entonces tenemos esto como primer suceso. Jesús dormía porque él sabía que no había ningún problema que pudiera por el que él necesitara despertar. Como segunda cosa, vemos que habían señales visibles. Los marineros, sobre todo, saben que si el cielo está de cierta forma, si las nubes tienen determinadas formas, si el viento corre hacia cierto lado, si la temperatura del aire es una temperatura X, saben que va a haber una tormenta. Ellos lo saben.
había señales visibles. Y cuando la tormenta ya está empezando, las señales son mucho más visibles. Uno entiende que si ya se juntó un montón de nubes negras y que el agua se empieza a mover medio raro en el mar o en un lago, en donde sea, uno entiende que va a haber una tormenta. Y habían cosas que uno podía ver y decir, va a pasar esto entonces. Y como tercer elemento importante en estos versículos es que los discípulos le reclamaron a Jesús que se estaban ahogando. En la versión que leímos nosotros dice, sálvanos, nos vamos a ahogar. Pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dicen, sálvanos, nos estamos ahogando. Y la verdad es que los discípulos no se estaban ahogando. Si uno se está ahogando, o sea, uno puede decir que se está ahogando, que se está hundiendo, que está perdiendo el aire en el momento en que uno está ya metido en el agua, intentando no sumergirse, sino que mantenerse sobre la superficie del agua, y cuando uno ya está casi tragando agua por lo demás salada y que no es bebestible, es ahí cuando uno dice, no puedo respirar, ayúdame. No cuando el barco recién se le está metiendo agua. Dice sí que las olas entraban en el barco, pero a pesar de esto no se estaban ahogando y al parecer no en ningún momento se empezaron a hundir. Pero ellos pensaban que esto sí era lo que iba a ocurrir, que iban a hundirse y que iban a terminar muriendo. Y por eso ahora viene la pregunta, ¿a qué le tenemos fe? Recuerden el título, por tercera vez creo que en que lo digo. Tengo fe. ¿En qué? ¿A quién le tenemos fe? Primero hay que entender que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Y siempre usamos esto para decir que creemos en Dios aunque no lo vemos, aunque Él sea invisible, sabemos que es real, y por eso es que tenemos fe en Él, y tenemos también fe, tenemos certeza de que vamos a ser salvos, a pesar de que no vemos ese día maravilloso que vamos a vivir un día. No lo vemos, pero lo esperamos. Y una de las cosas a las que le tenemos fe en nuestra vida secular, por así decirlo, en nuestra vida cotidiana y no relacionado tanto a aspectos espirituales, son los estudios. ¿Qué clase de estudios? Los estudios científicos. Quizá ustedes no lo saben porque están en el colegio, pero después en la universidad a uno lo hacen leer, bueno, por lo menos en mi carrera, lo hacen leer muchos estudios, muchas investigaciones que se llaman. Y estas investigaciones arrojan un montón de datos. No se trata de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tengo como hipótesis que tomar Coca-Cola hace que la gente sea más infeliz. ¿Ya? Es una cosa bastante burda, algo que me acabo de inventar nomás. Tomar Coca-Cola hace a la gente infeliz. Entonces empiezo a averiguar respecto de esto. Empiezo a averiguar si la Coca-Cola realmente hace infeliz a las personas. Averiguo junto a un montón de personas que beben Coca-Cola y les tomo alguna encuesta especial para saber qué tan felices son estas personas. Entonces me doy cuenta que los bebedores de Coca-Cola verdaderamente tienen un nivel, en una escala de 1 a 10, tienen un 2 en felicidad. Ya, entonces publico este estudio y determino finalmente que los bebedores de Coca-Cola son más infelices. Este estudio se publica y llega a nosotros, a través de internet, lo vemos de repente, y decimos, chuta, no voy a tomar más Coca-Cola porque si tomo Coca-Cola me voy a volver una persona infeliz. Y confiamos en los estudios, confiamos en las investigaciones. A pesar de que nosotros no somos los investigadores, a pesar de que es una investigación, un estudio es simplemente un pedazo de papel, o bueno, varios pedazos de papel que dicen ciertos datos, nosotros nunca vimos que estos datos son reales. De hecho, hay mucha gente que inventa estudios, inventa investigaciones que nunca realizó. Capaz que sí realizó una investigación, pero las personas en realidad nunca bebieron Coca-Cola, las personas tampoco eran infelices y los datos los inventó. Y hay mucha gente que lo hace por plata, porque quiere ganar dinero y es como la forma más fácil, aunque si los pillan, después los sancionan y no pueden investigar nunca más. Pero confiamos nosotros en estos estudios, no pensamos, parece que este estudio puede ser mentira. Nosotros confiamos en los estudios y tenemos fe. Tenemos fe en datos que vemos, pero realidades que no sabemos, que no vemos, y le hacemos caso. Y dejamos de tomar Coca-Cola porque podemos volvernos personas infelices.
En este caso, los discípulos le tenían fe a que se iban a morir. Habían cosas que veían, claro, como dije antes, veían que habían ciertas señales, veían que el cielo estaba de cierta forma, que el mar ya se movía de forma extraña, veían que estaba entrando agua, probablemente muy poco en realidad, porque, como dije, no menciona que los discípulos se estuvieran hundiendo en el barco, sino solo que estaba entrando agua, y decían, como veo esto y esto otro, pienso que me voy a ahogar, tengo fe, tengo la certeza de que me voy a ahogar y me voy a morir si es que Jesús no me rescata primero. Tenían una fe más o menos negativa, ¿no? Veían algunas cosas, pero habían otras cosas que no veían. Porque, claro, uno puede ver muchas cosas, pero al final, en este mundo que nosotros vivimos, Dios siempre es el que tiene la última palabra. Entonces, por mucho que razonemos y pensemos, si pasa esto y esto otro, después va a pasar esto. Por mucho que veamos, está el mar, yo estoy a la deriva, estoy en medio del agua, conclusión, me voy a morir, eso no es certero. Porque Dios puede cambiar ese final, ¿no? Pero ellos simplemente tenían una fe negativa, tenían fe en una catástrofe natural. Ahora, otra pregunta. Porque hemos dicho que le tenemos fe a muchas cosas al parecer. Pero ¿le tenemos fe a Jesús? ¿Cuánta fe tenemos en Jesús? Si es que la tenemos, si es que tenemos un poco de fe en Jesús. Una pregunta interesante. ¿Jesús moriría a manos de su propia creación? Y no me refiero a las personas que lo mataron posteriormente, ¿no? Las personas sabemos que también son creación de Dios. Y claro, finalmente Jesús sí murió a manos de sus los que podrían haber llegado a ser sus hijos. Pero no me refiero a esta creación, me refiero a la naturaleza. La naturaleza, por definición, siempre va a obedecer a Dios. La naturaleza no se niega a obedecer a Dios. Esto lo expresan los salmos. Entonces, ¿moriría Jesús a manos de la naturaleza? Como dije antes, si Jesús estaba durmiendo, si Jesús estaba en calma, aunque el mar no estaba en calma, es porque él sabía que no le iba a pasar nada. Si Jesús estaba durmiendo, aunque hubiera una tormenta mucho más grande que la que había en ese momento, Jesús no hubiera muerto. Porque ¿cómo Dios va a mandar a que la naturaleza mate a su hijo amado, a su hijo único? Y sin ningún propósito. Porque entendemos que la muerte de Jesús tuvo un propósito, pero tuvo que ocurrir de determinada manera. Si hubiera muerto Jesús en una tormenta, nosotros no seríamos salvos. Porque no habría muerto por nosotros. Entonces Jesús no moriría a manos de la creación. Esto jamás pasaría. Y si entendemos que Jesús se salvaría de esta tormenta, aunque estuviera durmiendo y quizá el barco se ahogara, el barco se hundiera, ¿se salvaría Jesús él solo? ¿Creen ustedes que si estuvieran con Jesús en un barco, él se quedaría durmiendo simplemente porque sabe que él no va a morir? Yo creo que no. Yo creo que no. Si Jesús está conmigo, yo sé que yo no voy a morir. Entonces, es claro que si Jesús estaba tranquilo y sabía que a él no le iba a pasar nada a pesar de la tormenta, también sabía que a sus discípulos no les iba a pasar nada. Ellos tampoco iban a morir. ¿Pero qué hacen los discípulos? Los discípulos van y dicen, Jesús, por favor, sálvanos. Y no te salves a ti, sálvanos a nosotros. Probablemente los discípulos sabían que Jesús no iba a morir. Si creían que podía salvarlos a ellos, es porque sabían que podía salvarse él solo. Y ellos pensaban que solo se iba a salvar a sí mismo. Pero también podía salvarlos a ellos. Y es ahí que Jesús les dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Y no les está diciendo, tienen tan poca fe en general. Les está diciendo, ¿por qué tienen tan poca fe en mí? ¿Por qué tienen tanta fe en que el mar, en que las olas, en que el barco les va a fallar y que se van a ahogar y se van a morir? ¿Por qué tienen tanta fe en eso y tienen tan poca fe en mí? Jesús no era un cualquiera, Jesús era su maestro, Jesús era su amigo, era su compañero. Y ellos no le tenían fe. ¿Se pueden imaginar esto? Ellos no le tenían fe a Jesús. Si es que tenían fe en él porque lo seguían y para eso ya hay que tener bastante fe, le faltaba mucho porque no pensaban que él era suficiente, no pensaban que él los iba a salvar, no pensaban que si él estaba tranquilo es porque ellos también deberían haber estado tranquilos. Pensaban que se iban a morir. ¿En qué tenemos fe? ¿Tenemos fe en las cosas malas? ¿Tenemos fe en que no sé, de repente pensamos, aunque nuestro equipo de fútbol favorito, no sé, quizá la U o el Colo, que ya están bastante malos, no sé mucho de esto, pero sé que están bastante malos,
aún así, como son nuestro equipo y lo amamos, pensamos, no, si la U va a ganar, no, si el Colo va a ganar, aunque sabemos que probablemente pierdan, pensamos que van a ganar, les tenemos fe. Y claro, decimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero podríamos quitar la segunda parte y decir la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Por qué? Porque a pesar de que los discípulos primero tenían fe a las señales visibles de la tormenta. Y nosotros, como decía al principio, usamos esta definición de fe para decir que aunque no vemos a Dios, creemos en Él. Pero se nos olvida, parece que muchas veces lo hemos visto. Se nos olvida que muchas veces hemos visto su obra en nosotros, hemos visto cómo Él hace un cambio en nuestros corazones, hemos visto cómo Él hace sanidades, cómo nos responde a cada una de nuestras peticiones. Podríamos decir que simplemente la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ya hemos visto. Ellos habían visto a Jesús, ellos habían visto milagros. Nosotros ahora estamos haciendo clases, pero ellos ni siquiera lo escucharon en forma de clase. Ellos vieron directamente los milagros que hacía Jesús y no le creían. Y no tenían fe en que Él podía salvarlos. ¿Cómo es esto posible? ¿Entendemos que Jesús nos va a salvar también a nosotros a pesar de la tormenta que estemos viviendo? Tenemos que comprender que debemos dejar de tenerle fe a cosas vanas, tenemos que dejar de tenerle fe al equipo de fútbol, al estudio falso que publican en forma de investigación. Tenemos que dejar de tener esta fe negativa u obsoleta, inútil. Tenemos que empezar a tener fe en Jesús. Tenemos que tenerle fe a Jesús. Jesús va a salvarnos siempre a nosotros. Siempre nos va a salvar. Nunca nos va a dejar de lado. ¿Por qué hemos dejado de creerle? ¿Qué tal si quitamos la fe que tenemos en esas cosas inútiles y esa medida de fe se la damos a Dios como corresponde? ¿Qué tal si empezamos a creer verdaderamente que Jesús es Dios y que Él va a estar siempre con nosotros? El versículo de hoy es: ¿por qué tienen miedo? Es lo que leímos. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. Tienen tan poca fe. Tienen tan poca fe. Tan poca fe en lo que importa. Tienen mucha fe para cosas que no importan y les falta fe para lo verdaderamente importante. ¿Vamos a tener fe en Dios? ¿Vamos a orar pensando que Él va a hacer un milagro? ¿O vamos... Ni siquiera a veces es necesario pedirle el milagro. Los discípulos le pidieron a Jesús: Jesús, sálvanos. No tenían que pedirlo, no era necesario. Y como dije antes, no creo que ellos estuvieran ahogando verdaderamente, porque dice que Jesús se levantó y reprendió el viento y a las olas y de repente hubo gran calma. Y aunque haya calma, si se entra agua a un bote, a un barco, el barco se hunde igual, porque no importa qué tan calmado esté el océano, el peso del barco se hace demasiado y se hunde. Pero en ninguna parte dice que salió el agua del bote, no dice que la sacaron, no dice nada de eso. Dice que hubo gran calma después de que las olas y el viento cesaron. Ellos ya estaban a salvo desde mucho antes de pedirlo. ¿Por qué tenemos que estarle pidiendo a Dios, por favor, que nos salve, si Él ya nos ha salvado? No tenemos que pedirle de nuevo: Señor, por favor, acuérdate de mí, porque Él ya se acuerda de nosotros. Él ya está pensando en nuestra seguridad. Dejemos de pensar en Dios como una especie de amuleto de la suerte, que tenemos que verlo actuar para entender que nos va a salvar. Dios no es eso. Jesús está siempre con nosotros y aunque no lo veamos, ya vimos muchas de sus obras como para entender que Él va a estar con nosotros y que nosotros estamos a salvo con Él. ¿Qué les parece si oramos en el nombre de Jesús? Señor bendito, te damos muchas gracias porque hemos entendido que hemos tenido una fe pobre, que hemos tenido un mal concepto de la fe. Te damos muchas gracias porque nos has confrontado en esta mañana y nos has dado mucho en qué pensar. Nos has dado mucho en qué pensar, a qué le tenemos fe. Cada uno de nosotros, de los que está escuchando en este momento, y yo al pronunciar estas palabras estoy pensando en a qué le tengo fe. Y te pido, Señor, que tú tomes cada una de esas cosas y puedas quitarlas, Señor, para que dejemos de robar la fe que deberíamos tener puesta en ti, pero que la tenemos puesta en otras cosas, Señor. Quita esas cosas, Señor, para que podamos depositar la fe que tú te mereces que te tengamos, Señor Jesús.
Tú eres nuestro refugio. Queremos dejar todo, Señor, todo, absolutamente todo en tus manos. Y no queremos tener que estarte rogando como si tú no nos fueras a escuchar, Señor, sino que queremos hablar contigo entendiendo que tú ya nos escuchaste, Jesús. Queremos hablar más contigo para darte las gracias que para pedirte favores. Queremos hablar contigo para decirte gracias porque me ayudaste y no tanto para decir, Señor, por favor, acuérdate de mí. ¿Quién pensamos que eres, Señor Jesús? ¿Quién pensamos que eres? ¿Nos olvidamos que eres nuestro Padre, que eres nuestro amigo? No queremos olvidar quién eres tú para nosotros, ni quién somos nosotros para ti. Queremos, Señor, tenerte fe, verdadera fe, Señor Jesús. Caminar dejando todo en tus manos y entender que si tú estás en calma es porque nada va a pasarnos, Señor Jesús. Si tú estás durmiendo en esa barca, aunque haya una tormenta, queremos imitar tu conducta y actuar exactamente igual como tú lo estás haciendo, durmiendo, tranquilos. Porque si tú estás tranquilo, nosotros deberíamos estar tranquilos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a aumentar la fe que tenemos puesta en ti. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Y no necesitamos nada más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, muchas cosas, podemos ver muchas cosas y esas cosas nos pueden hacer tener fe en qué es lo que va a suceder. Pero lo único certero es la fe que le podemos tener a Dios, porque Él puede cambiar todas las demás cosas, Él puede cambiar todo lo que Él ha creado, pero Él jamás va a cambiar su esencia. Él jamás va a cambiar su esencia. Y si Él dijo que nos va a ayudar, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque así va a ser. Tengámosle fe a Dios porque Él no cambia, porque Él es eterno, porque Él es siempre nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro hermano, nuestra ayuda, nuestro consolador. Tengamos fe en Jesús. Que el Señor les bendiga.